Muy buenas tardes, amigos del Perú y del mundo. Estamos con la señal Cora TV, una señal para el mundo. Prensa, radio y televisión unidas para presentarles la otra cara de la medalla. Y bueno, contento como siempre. Y como no, si estamos en compañía de grandes amigos, grandes profesionales y de una calidad humana de primera. Eso es con todo cariño para todos los amigos del Perú y del mundo, muchos que están en el extranjero, nos están viendo, nos están buscando, millones, ¿cuándo sale ya tu programa otra vez? Están atentos porque quieren estar en el Perú y gracias a Cora TV lo logran. Bueno, y aquí estamos nada menos que con Fernando Espinosa Neira. Un saludo, Fernandito. Buenas tardes, televidentes, amigos de Cora TV. Es un placer nuevamente, José Luis, estar en tu programa, La Otra Cara de la Medalla, para conversar sobre temas trascendentales, sobre asuntos que competen al desarrollo de la humanidad y muy vigentes actualmente, por supuesto, ¿no? El momento que vivimos es crucial. Hoy día estamos en nuestro país expectando sucesos que realmente conmueven a la sociedad y a la historia, ¿no? Hoy día, 14 de diciembre. Así es, Fernando. Y por eso es que la historia también nos ubica en esta señal de Cora TV, una señal para el mundo, porque no somos un canal de señal cerrada que ahí apunta a una sola programación, no. Aquí Cora TV tiene la oportunidad de brindar programas de todo tipo, especialmente educativos, culturales también, que muy pocos se dan en nuestra televisión, y estamos ahí para eso. Y el título de La Otra Cara de la Medalla es porque trascendemos lo que el sentido común a veces lo dice, y nosotros no estamos para presentar cosas de ese tipo porque verdaderamente a veces son inútiles y no tienen el rol de importancia que merece estas nuevas generaciones, este nuevo Perú que siempre está en crecimiento y por supuesto que necesita estas informaciones. Bueno, la verdad es que vamos a aprovechar la oportunidad de estar contigo en estos 45 minutos porque vamos a hablar de la psicología trascendental, una especialidad, digamos, para los oídos casi nueva, pero que para el desarrollo de la humanidad siempre es importante. ¿Cuáles más o menos las motivaciones que nos presta esta especialidad en su forma holística, la psicología trascendental, Fernando? Sí, esta psicología en realidad tiene una divulgación de hace pocos años, relativamente comparada a las otras escuelas, la gran escuela psicoanalítica o la escuela del conductismo o la tercera fuerza que iniciaron aquellos que motivaron el movimiento de la psicología humanística. Pero la psicología transpersonal integra todo el desarrollo de la psicología moderna, todo aquello que ha sido probado, y va más allá. Justo como tú señalabas, es una psicología orientada a lo que es la trascendencia del ser humano, porque reconoce, además de los factores biológicos, emocionales, intelectuales, o sea, cognitivos en el ser humano, una dimensión que es trascendente a él y que le es inherente, su naturaleza verdadera. Y por eso que esta psicología trata de ver en todo problema emocional, en toda perturbación de la conducta de las relaciones del ser humano, una oportunidad para no solo superar el problema en sí, sino adentrarse en el individuo, en la persona,
de manera tal que pueda ser un descubrimiento que puede significar un cambio efectivo, una curación de sus heridas y lo que es lo más trascendental, la conexión con aquella esencia que le permitirá vivir de una manera con mayor fuerza, de una manera más eficiente, efectiva en sus relaciones consigo mismo, a esa persona y además con el mundo, con el ambiente, teniendo como, por supuesto, el logro de sus objetivos personales, pero también dentro de estos logros, el hecho de vivir una vida verdaderamente feliz y de beneficio para el resto. Académicamente, los programas de psicología se innovan mucho, pero siempre adolecen de algo. ¿Qué diferencia podríamos encontrar en el modus operandi de la psicología trascendental en razón de todas las corrientes psicológicas que se han ido dando, que cada vez han sido mayores, ¿no? Y por supuesto muchas también de acuerdo al tiempo, a las vivencias de la sociedad, pero ¿qué modus operandi nos permite suponer que la aplicación de la psicología transpersonal va a ayudar a mejorar, no solamente personalmente, sino colectivamente, a esta humanidad que está, como hemos dicho, confundida, ¿no? Así es. Esta humanidad que cada día pues denota más falencias, porque la cultura no es un patrimonio hoy día de los medios de comunicación, y tampoco las escuelas no cumplen un rol adecuado en la educación. Unas escuelas o colegios generalmente tratan de demostrar que son emblemáticos cuando tienen mejores redes, en el caso de la computación, la internet y todo lo demás, o que tienen mejor piscina, mejor cancha de fútbol, ¿no? Y entonces los profesores que son la mayoría de los colegios del Estado, de las universidades nacionales, colegios nacionales, adolecen de presupuestos comparativos a otros. Y entonces psicológicamente hay mucha diversidad y a la vez confusión. ¿En qué forma la psicología transpersonal nos va a permitir una mejor ubicación en lo que es el desarrollo del estado conciencial, el estado cultural de las personas? Es magnífica tu pregunta, porque nos permite entrar ya con una mayor profundidad a lo que es la esencia de la psicología transpersonal, que, reitero, integra los métodos psicológicos que están establecidos, han sido probados, pero con ciertas técnicas. Hay muchas técnicas dentro de lo que es el manejo de la psicología transpersonal. Una de estas técnicas más profundas es el de la meditación. El ser humano puede conectarse con su ser íntimo, con su ser superior, si lo podemos catalogar así, que reside en su interior, a través de unas diferentes técnicas de meditación que tienen en cuenta, por supuesto, ciertos pasos, ¿no? Como son la relajación, un método de respiración adecuada, y ahí comienzan a diversificarse. Algunas una intensificación hacen en la concentración de la respiración, otros en el trabajo de las imágenes, pero todas apuntan, sin ninguna duda, a que el ser humano comience a descubrir o a hacer contacto con esa fuerza superior que reside, como repito, en el interior de cada uno de nosotros. Sin embargo, la psicología transpersonal también ha rescatado, si puede caber ese término, porque siempre han estado vigentes de una manera u otra, las tradiciones que han aportado a la humanidad los mayores desarrollos en el ámbito espiritual. Es así que se vale de técnicas que han podido dar el budismo, el hinduismo, el yoga, la Kabbalah en Occidente, o el sufismo, esa corriente tan importante que también está dentro del Islam, que es su verdadero corazón místico, ¿no? Y entonces la psicología transpersonal hace que la persona
comprendiendo su realidad, vaya más del aspecto físico y emocional y se enfoque también en su centro que es más vital, que es el centro espiritual que reside dentro de cada uno. Como tú bien has señalado, José Luis, hay colegios, hay escuelas y por qué no decir también universidades que se han preocupado por el aspecto tecnológico, lo cual es muy positivo, o el desarrollo intelectual de las personas a nivel educativo. Pero ya, si nosotros vamos ya a la misma etimología de la palabra educación, significa sacar lo mejor de uno mismo, educere, no es un término latino. Y eso no puede ser llevado a cabo simplemente con una comprensión intelectual de valores o principios, sino con una vivencia en la práctica, en la realidad, pero que resulta del contacto con una fuente interna, inmanente en cada uno de nosotros. Por eso, a pesar de que el mundo atraviesa una situación bien complicada, nosotros pensamos de que hay mucha esperanza de este cambio. Este desasosiego, esta violencia que se observa en la sociedad, esta aparente pérdida de rumbos, de objetivos, tiene una razón de ser que ya no hay respuesta en los modos convencionales para atacar los desafíos que tiene la humanidad. Preferimos decir desafíos a problemas. Y en este sentido es que aportamos con diferentes formas un trabajo en el cual la persona, hombre, mujer, joven, estudiante, personas de la tercera edad, puedan acometer el diario vivir con una nueva perspectiva, más feliz, con mayor seguridad, mayor calma y la capacidad de utilizar precisamente sus facultades intelectuales, la emocionalidad, con más libertad, no ser tan mecánico como sucede ahora. En verdad, escucharte con propiedad de los beneficios de la psicología transpersonal se hace bien comprensible, verdaderamente. Desgraciadamente siempre hay como un FODA de oportunidades. Necesitamos de profesionales o personas calificadas para que puedan ya llevar adelante esta riqueza de valores. Porque si vamos a seguir con la psicología de hace cientos hasta miles de años, nos vamos a siempre encontrar con que estamos diciendo lo mismo y estamos produciendo lo mismo. Y no puede ser. Ya es tiempo de que el psicólogo despierte hacia una nueva era. Ya no se puede estar, si bien es cierto, nosotros hemos practicado el psicoanálisis y sabemos las virtudes del psicoanálisis, pero y hoy en día ya se abren otras perspectivas dentro de la psicología y hasta la parapsicología, la metafísica, el neoconductismo, el conductismo y todo. Se abren ya otras dimensiones. No estamos viviendo el año 1900, donde estas teorías tenían un valor cognitivo tremendo, ni el 2000. Ya estamos más del 2000, estamos en el siglo XXI y no podemos quedarnos sin los cambios trascendentales, como tú dices, que pueden ayudar mejor a la humanidad, porque esa riqueza de conocimientos no se da hoy en día. ¿Por qué no aceptan la meditación ciertos movimientos religiosos? ¿Por qué no aceptan la relajación, la concentración, la biopsicología, la parapsicología, la metafísica? ¿Por qué no quieren que se hable de esas cosas? Solamente lo tradicional, entre comillas, ¿no? Ni siquiera lo tradicional que nos han legado nuestras culturas ancestrales, que han vislumbrado todos estos fenómenos, todos estos conocimientos lo han vislumbrado en su época y a su estilo, pero esos conocimientos también ya estaban dados. ¿Por qué? Para darle un valor a la humanidad, entregarles la vida, lo que vale la vida, no entregarle hoy en día cosas mundanas, profanas,
fútbol, que no es un solo deporte. Acá hay cientos de deportes, sin embargo, fútbol nomás nos meten en la cabeza y ahí está, pues ya sabemos que lo que trae el fútbol, ¿no? Y a quién enriquece, ¿no? Y todavía están con la venta de jugadores, total. Al final, nosotros no somos dueños de nada, ni siquiera de los goles que hacen, porque se los llevan por aquí, se los llevan por allá, los censuran. Es decir, hacen lo que quieren con el fútbol, que es un primer deporte en el Perú. Si han logrado méritos, está bien, pues, pero de eso no se vive. El ser humano no supera ahí, pues, los que superan el problema son los futbolistas, los aficionados, y los demás nos hacen confundir que somos los 33 millones de peruanos, como si viviéramos los 33 del fútbol. No consideran a los niños, a los ancianos o tercera edad, no consideran nada. Todos tienen que estar en un mismo hoyo, en una misma sartén. No es posible. Hay conocimientos trascendentales que ya van a mejorar al individuo en sí, a lo que es el ser humano, y desarrollar en él potencialidades, como son las razones espirituales, propias de cada uno, propias de cada encarnación, propias de ellos mismos. No son lucubraciones para todos, que todos metemos el gol. No friegue, pues, como decía Tulio Loza, que no hay quien planche, no moje. Entonces, estamos en una situación, mi querido Fernando, tú que eres especialista, también psicólogo, en una situación bastante interrumpida, porque toda la labor que se puede hacer está allanada por enajenaciones que no ayudan a nuestra humanidad a ser más feliz. Todos tienen derecho a ser felices. El dinero no es para todos tampoco. Unos tendremos que vivir modestamente con el dinero que nos llegue para supervivir o para vivir. Y otros tendrán la enfermedad, pues, del dinero. Se van a morir, se van a llevar el edificio a la otra vida. O el acheroque, o qué sé yo, a las damas que tienen, ¿no? Ese es otro problema. Pero nosotros tenemos que ver lo que favorezca a la humanidad, lo que, muy bien tú lo has dicho, ayude al ser. Este ser que tiene un tiempo limitadísimo de vida. Nadie vive 100 años. Y si vive 100 años, vive pues ya, como diciendo, ya te fuiste, ya te tienes que irte. Otros vivimos muy poco. Entonces, ¿cuál es el provecho de las ciencias, de la humanidad, la antropología, la antroposofía, el esoterismo, la metafísica, la psicología transpersonal? ¿Qué podemos hacer con ello en esta urgencia que existe para este ser humano de este siglo? Sí, has señalado varios puntos. Quisiera una primera apreciación en relación a lo último que has dicho sobre el fútbol, ¿no? El deporte. Y hay muchos deportes, ciertamente, todos nos hemos alegrado con la clasificación al Mundial, pero la vida no se circunscribe solamente a ese hecho. Nadie puede negar, claro, la alegría que tiene un pueblo por lo que es un triunfo, pero también hay otros deportes y hay otras situaciones fundamentales que deben resolverse, que deben desarrollar las personas, ¿no? Mente sano y cuerpo sano, pero la única forma de estar sano mentalmente es el fútbol. A mí me encanta el fútbol, pero también hay otras formas físicas en que nosotros podemos estar contentos. Si nosotros asociamos este deporte al que tú has mencionado, vemos promociones, por ejemplo, de compañías de alcohol, toda una farándula que está detrás de los jugadores, escándalos, y eso deviene por el hecho de que esta sociedad está dando demasiado énfasis, se podría decir casi unilateralmente, a lo que es el materialismo, ¿no?
a comienzos del siglo XX hubieron grandes aportes en la psicología, como el psicoanálisis, y ha quedado esa contribución, y es muy buena esa contribución. Pero el ser humano tiene que trascender esta propuesta que hicieron Freud y que más bien desarrollaron discípulos como Jung, ¿no? Como Carl Gustav Jung, en donde se ha visto que el ser humano puede alcanzar otros niveles insospechados en su devenir aquí en este mundo. No hablemos ya de otros planos, de otros mundos, de otras dimensiones. La vida del ser humano puede ser mucho más feliz, más provechosa, y eso exige un deliberado trabajo en sí mismo y con los demás. Por eso, hay un gran estudioso de una tradición de la Kabbalah, o Cábala como más bien es conocido, que es Moshe Halevi. Él señala que estamos atravesando, la humanidad está atravesando por varios periodos. Ha salido de un periodo vegetal en donde solo se luchaba por la supervivencia. Luego hemos entrado al mundo animal, en donde estaríamos enfrascados al aspecto meramente político, la lucha por las naciones, los partidos políticos, ¿sí? Y han surgido en las últimas décadas una preocupación por los derechos humanos, por los derechos del niño, por las libertades, que nos hacen ver de que estamos apuntando a lo anímico. Recién estamos abordando una situación que le corresponde al ser humano, para ir después a lo espiritual. Pero lo importante de esta situación, de la situación crítica en la cual vivimos, es que precisamente ella nos obliga a caminar a eso que es más trascendente, porque las soluciones que se dan normalmente a nivel político, las situaciones que se dan a nivel de carestía, de crisis en el medio ambiente, son debidas a malas decisiones que tiene el ser humano, que tiene el hombre, por su aislamiento de esa esencia que existe dentro de él y al cual no le presta atención. Por eso que él se siente vacío y busca hacia afuera lo que debería encontrar adentro. Esa es la situación que tienen las personas, la depresión, esa baja autoestima, ese poco desarrollo de las personas en el logro de sus objetivos, devienen de desconocer el inmenso potencial interno que tiene cada uno de nosotros. Y entonces nosotros proponemos de que más bien mire dentro de sí y va a descubrir un tesoro, va a descubrir algo que se ha dado de manera distinta a nivel de diversas tradiciones escuelas, como lo divino, Dios, lo supremo, lo trascendente, ¿no? Pero es ahí donde tiene que trabajar la sociedad, las entidades educativas, desde niños, a comprender de que una enunciación de principios y valores no basta, porque puede ir eso a nivel solamente cerebral, intelectual, pero no aquí a nivel del corazón. Y eso sí significa hacer un contacto con lo anímico dentro de cada uno, como repito. Indudablemente que conforme estamos desentrañando esta problemática, digamos, aunque no existen los problemas, sino deben existir las soluciones. Existe hoy en día también una cultura que solamente educa para tener una profesión. Y dicho de paso, ahí están pues las benditas academias, los colegios preuniversitarios, los quintos pre, y bueno, y toda la gama de colegios que consideran que teniendo la tecnología emblemática van a poder asegurar el destino de las personas. Pero nadie se asegura el destino de la vida de las personas, de lo que es un ser humano. Nos quieren fabricar como si fuéramos un producto desarrollado de aquí a unos 10, 15 años. Y nadie se preocupa, de repente no vivo ni los 15 años, no viven los jóvenes ni esa época, y se fueron pues con el libreto, ¿no? Entonces tampoco, pues, ya es tiempo de que lo que estás explicando sea reconocido ya,
trabajemos en otra dimensión ya, los profesores. Yo que he hecho maestrías y todo, me doy cuenta que a veces lo único que se está haciendo es repetir lo mismo, las técnicas y todo, y al final el producto, que es el estudiante, a veces sale más perdido que la mamá de Marcos, como dice mi amigo Marco. Entonces, estamos en una situación verdaderamente muy difícil, y las autoridades pues están cero también para ver el problema humano, ¿no? Y estamos en una situación bastante caótica en ese sentido. Y bueno, pues habría que hablar mucho de esto, y a veces las palabras, como dicen, se las lleva el viento, pero yo sé que acá en Cora TV hay muchos profesionales, amigos, artesanos, investigadores y tantas personalidades que conocemos como individuos. Están contentos de saber de que estamos luchando por una humanidad mejor. Estamos tratando de vislumbrar mejores desarrollos para el ser humano de este siglo, de esta época ya. Bueno, acá Harry nos hace una pregunta que le ha llegado a través de los medios de comunicación. Y dice Harry, la primera son dos, ¿no? La primera dice, si existe la reencarnación. ¿Esa? Ya. O sea, te están haciendo una pregunta un poco esotérica. El tema, Harry se salió un poco del tema, pero bueno, hay que complacer la demanda que él ha tenido para hacer esa pregunta. La primera sería, dice, si existe la reencarnación. Así es, o la transmigración del alma. Es una pregunta muy importante, pero antes quería señalar, de responder plenamente esta interrogante que tienen los que están viendo este programa, es el hecho de que si hay una salida para esta crisis, si hay una puerta por donde el ser humano puede encontrar una amplia habitación en la cual puede recibir y gozar con una luz mayor a la que actualmente obtiene. O sea, no se piense, porque te conozco tantos años, José Luis Mione, que somos una especie de pesimistas o agoreros de un futuro muy sombrío. Nuestra cultura, la cultura tradicional del Perú, tiene una inmensa riqueza, y acá también en este espacio ha sido tocado de ello. Es una cultura predominantemente solar, como tú señalaste en algún momento. Ya los antiguos peruanos concebían una forma distinta de enfrentarse al mundo. Esa adoración que había al sol en el Intihuatana, en Machu Picchu, no es solo un privilegio de nosotros, pero sí de pocas culturas de las cuales nosotros nos podemos preciar, como ser una de las pocas culturas en la humanidad que ha tenido a ese símbolo solar como representativo de una fuerza superior. La egipcia igualmente. Uno encuentra en Egipto ese mismo desarrollo por el sol, por Atón, o Ra, como también se le llama. Es ese sol que no solo está afuera, sino adentro de las personas, el que debe ser descubierto, y puede ser descubierto. Entonces, cuando los amigos plantean el tema de la reencarnación, que era un tema vedado por las religiones incluso, ¿sí?, o por mentes fanáticas que creían que al oscurecer esto iban a poder dominar a las personas con el miedo, con un temor hacia el infierno. La muerte, al infierno. ¿Sí? Entonces, esto ha permitido obviamente comprar una gran ley, ¿no? La verdad siempre sale a la luz. Y gradualmente, a través de este siglo XX, ha habido una eclosión por estos temas, una preocupación para saber cuál es el destino del hombre. Y si entendemos, como comparten muchas culturas, que el hombre tuvo una caída, trascendió y que debe elevarse, contemplamos que una sola existencia, una sola vida en este mundo no es la suficiente ni tan larga como para tener todas las experiencias que se necesitan para alcanzar niveles. Y esto no es una
teoría de consuelo ante la muerte, ante la temporalidad de la existencia terrenal en el hombre. Esta es una vivencia que han tenido en sus múltiples contemplaciones y meditaciones los grandes avatares de la humanidad. Incluso está en la Biblia. Si nos vamos a remitir a lo que es un texto sagrado en Occidente, la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, hay lugares precisos en donde no se está haciendo alusión a otra cosa que no sea el tema de la reencarnación. Cuando le preguntan al Maestro Jesús, ¿quién crees? Cuando él dice, ¿no? ¿Quién dice la gente que soy yo? Le enumera una serie de personajes, de profetas antiguos, ¿no? Como el Elías, el mismo Juan el Bautista. Él declara así, abiertamente, que era una reencarnación de Elías. Y así hay muchas partes en diversos textos sagrados, pero lo más importante, en donde se señala esta verdad, pero lo más importante es la experiencia que cada uno puede tener a través de sueños o de revelaciones en los estados de niveles alfa, por ejemplo, en que las personas entran en ese estado de umbral, en ese estado intermedio, como sea también denominado, con imágenes que realmente no son producto del azar. El azar no existe en el universo, sino que son vivencias, breves chispazos que da la memoria, que contiene todo el inconsciente de la humanidad, y se revelan ciertas escenas de una vida pasada. Entonces nosotros, cuando establecemos la ley de la reencarnación como una vigencia que existe dentro del universo, estamos hablando de una ley que nos da una oportunidad, no para ser irresponsables en la actual vida y decir, bueno, en la próxima mejoraré. No, esta ley de la reencarnación está unida muy íntimamente con otra ley que se llama la de causa y efecto, la ley del karma. Todo tiene que resolverse, todo tiene una compensación, un efecto. Toda palabra, todo acto, todo pensamiento inclusive, debe ser purificado, mejorado, no como castigo, sino simplemente es el acicate que tienen las leyes de Dios, la ley de la divinidad, que nos estimulan siempre a crecer, ¿no? Es como cuando uno tiene un dolor, el dolor de por sí no es un mal. Imaginémonos que dañemos un órgano, un miembro, y no supiésemos que está dañado. ¿Cuál es el medio de tener conciencia de ese daño? Es el dolor, para que vayamos a la causa que ha motivado ese dolor. Entonces, es así el desafío, el problema que tiene el ser humano cuando confronta una situación. Quiere establecer en su comprensión qué lo originó. Y esta es la causa de las vicisitudes de la vida, ¿no? Y como repetíamos, una vida no es la suficiente para hacer un depósito de tal cantidad de experiencias que nos dé una sabiduría tal que podamos comprender todo el universo, ni siquiera conocernos a nosotros mismos, ¿no? Entonces la reencarnación, como también lo ha hablado el Buda, ¿sí? Creemos que da múltiples respuestas y sentido a aquellas experiencias que son determinantes, a veces críticas y no explicables sino por ella. Bueno, la verdad es que, bueno, la verdad nos hará libres verdaderamente. Sí, necesitamos verdades ya, necesitamos verdades. Hace cierto tiempo, bueno, una buena cantidad de años, se nos dio a nosotros hacer una investigación sobre la reencarnación y encontramos una serie de fundamentos, caramba, que hacían pensar. Pero el ser humano hoy en día está viviendo pues el mundo que le pintan, el mundo que lo sistematizan para él, ¿no? Y estamos viviendo pues alotrópicamente, ya no sabemos ni cómo hacemos las cosas ni el tiempo, y el tiempo nos hemos dado cuenta que es más veloz que nosotros. Entonces la vida se pasa y no es posible pues, porque necesitamos evolucionar. Todo aquel que se muere, se muere incompleto.
En ese tiempo hicimos una investigación y le preguntábamos a las personas ancianas ya, los que habían llegado a los 85, 90 años, 92, ¿usted está conforme con su vida? Muchos decían, sí, he vivido bien, pero usted quisiera algo, o haber hecho algo antes de... si yo hubiese querido, si yo tuviera hoy 30 años, no cometería los errores que he cometido y quisiera esto, lo otro. Incompleto, pues, 92 años incompleto. Y así la gran mayoría hubiese querido modificar muchas cosas de su vida. Entonces nos vamos incompletos, pues, con una persona de 90 y tantos años que nos diga eso. No, hay muchas personas. Y esto es como una escuela, ¿no? Si uno pasa el primer año, merece pasar el segundo, el tercero, el cuarto y llegar a un PhD, a lo que sea, ¿no? Entonces, la vida es así. No nos vamos a morir de una forma nomás, sería injusto. El ser humano tiene que evolucionar. Hasta, tú lo dijiste, en las épocas antiguas de la Atlántida, Lemuria, vivía gente haciendo estudios desde el mineral, de donde llegamos, mineral, vegetal, animal y así sucesivamente. La humanidad ha evolucionado, no hemos necesitado a Charles Darwin para que nos diga que existe la ley de evolución, la hemos comprendido. Eso estaba en los griegos inclusive, así es. Claro. Una de las objeciones, José Luis, que se hace al tema de la reencarnación es que las personas no recuerdan sus vidas pasadas. Pero ni siquiera podríamos nosotros decir, por ejemplo, el 14 de diciembre del año 2011, ¿qué estábamos haciendo exactamente? ¿Por qué almorzamos? Es imposible que tengamos una hipermnesia, ¿no? Es decir, una memoria detallista de todas las cosas. Entonces, esa no es un argumento válido para señalar de que la ley de la reencarnación no existe. Pero independientemente de si nuestra concepción es a favor o en contra, como es una ley, ella se cumplirá inevitablemente. Así es. Muy bien, muy bien. No había otra pregunta, creo que... La segunda pregunta... Era sobre... Alonso, hay otra más complicada que tiene mayoría ya. Sobre el exorcismo. Exorcismo. Bueno, es un tema ya más religioso. Están llamando mucho esotérico. Nosotros estamos ahora con el tema de la psicología transpersonal. Estamos buscando las fórmulas reales al tiempo de poder mejorar a la humanidad. Algo podemos decir, pero claro. Pienso que esta preocupación que tiene la persona que nos está interrogando sobre ello es por la difusión que hay actualmente sobre el tema demoníaco en las redes, en las películas, en la misma televisión, ¿no? Antes veíamos, me acuerdo, una película sobre el demonio cada 5 o 10 años. Ahora transcurrieron y fue una vez al año. Ahora semanalmente hay una película sobre tal tema, porque hay un mercado en realidad. Yo le diría a las personas que si no existiera el exorcismo, o sea, si no habrían exorcistas dentro de la Iglesia católica, existe este ritual del exorcismo. Dentro de lo que es la diferenciación de una posesión y lo que es un caso de esquizofrenia, todo detalladamente está establecido para diferenciar, ¿no? Incluso en las películas se dan el lujo de poder establecer esas diferencias, a veces de una manera un poquito popular, pero es un tema que es muy, muy polémico, si lo vamos a ver así, porque escapa ya los temas de la ciencia. Sin embargo, podríamos decir, creo que se podría orientar esto. ¿Quiénes están poseídos por un pensamiento violento, negativo, que hacen morir a una persona por un celular, por una venganza? Hemos sido testigos en estos días de un asesinato muy cruel en la Universidad de San Marcos. ¿Qué tipo de persona está teniendo esta comprensión de la vida o esta incomprensión de lo que es la vida para poder hacer este tipo de acto?
el flujo de pensamientos podríamos decir simbólicamente que es demoníaco. ¿Sí? Así es. Cada uno se debería autoexorcizar en realidad, o someterse a una terapia. Así es. Verdaderamente hay mucha superstición tras de todo esto también, ¿no? Y también hay veces, si llegáramos al terreno social, ¿no?, la justicia social, tenemos gente en nuestro país, como en todas partes del mundo también, ¿no? La diferencia es en la cantidad, que tiene pensamientos muy débiles, en el sentido de que se ha criado, su formación ha sido muy pobre, tal vez se ha faltado apoyos familiares, psicológicos, culturales, sociales, y entonces, o también alimentarios, porque todo eso puede producirse también por diferentes factores. Pero vayamos, esto lo podemos entender tal vez en otro programa, porque para suerte la vida, si el divino hacedor que considera, tendremos otro 2018 para encontrarnos y seguir en este camino que es el conocimiento, y yo diría más la sabiduría. Pero podemos ir pasando ya las preguntas, y para finalizar ya el programa, ajustarnos un poco a lo que hoy en día el tema central ha sido la psicología transpersonal. Y mi tercera pregunta sería de que en esto de la psicología transpersonal, ¿no?, se va a luchar para que se instaure con mayor propiedad en todos los niveles culturales una nueva forma de educar, ¿no?, de educar a la niñez, a la adolescencia, a la juventud. Se va a necesitar. ¿Cómo podemos hacer los psicólogos que apoyamos también este desarrollo personal a través de la psicología transpersonal? Ya en esta época, en estos linderos actuales, y con estas dificultades culturales y obstrucciones propias de intereses de dominación cultural que existen. Sí, es como si la sociedad, el sistema actual, que es tan violento en sí, lo podemos ver nosotros si queremos tener un diagnóstico de cómo está la sociedad, lo podemos ver, por ejemplo, en los políticos, en el Congreso, ¿no? Cómo es el comportamiento de estas personas ávidas, podríamos considerarlas nuevamente poseídas por una ambición de poder, ¿sí? Entonces, podríamos nosotros señalar de que esto no se puede forzar, debe ser, sí, un tema de preocupación para aquellos que tienen responsabilidades en delimitar las políticas educativas, de integrar a la currícula las prácticas de relajación y meditación de una manera más extensa. Pero sabemos que toma años el que una sociedad en su conjunto comience a dedicarse a un tema tan trascendental como es el de interiorizar. Sin embargo, podemos decir que todo movimiento que apoya con seriedad un trabajo en el cual las personas mediten, reflexionen sobre su vida y apliquen aquellas consecuencias de esta meditación, de esta reflexión, deben ser apoyadas. Hay movimientos, hay instituciones realmente serias, personas que también individualmente trabajan en pro de esta difusión de técnicas. Yo personalmente hago talleres, cursos a través también del trabajo personal con las personas que tienen estas complicaciones de estrés, de mal manejo de sus emociones, para el control de la ira, etc. Se trabaja primero de una manera tal en donde se calme esta persona y después se le da la oportunidad, si así lo decide, voluntariamente ingresar a una comprensión mayor de lo que es la trascendencia del ser humano. Y por último podríamos señalar de que
la ola que hay actualmente de difusión de estos temas tiene que ser apoyada, pero también hay mucha charlatanería, ¿no? Ese es el gran problema. Entonces, ese es el gran problema, de que se desdibuja, se tergiversa por algunos que hacen mal uso de un vocabulario o de frases que están revestidas de una aparente. Sería bueno, Fernandito, que nos des tu teléfono. Sí, encantado. Ya que estamos acabando el programa, porque ahorita viene el mundo en 10 minutos. Perfecto, miren, me pueden encontrar en el 997467999. Lo repito, 997467999. Muy bien. Ha sido con nosotros, con toda alegría lo recibimos, por supuesto, y lo despedimos. Fernando Espinosa Neira, psicólogo transpersonal, quien está dando esa oportunidad a todos los amigos. Y bueno, los micrófonos de Cora TV para que te despidas. Gracias, José Luis. Es una época también muy importante del año, donde se celebra la Navidad y la fiesta de fin de año. Desearles a todos que pasen en armonía en sus casas, con su familia y sobre todo con su corazón, el nacimiento de un nuevo ser. Muy bien. Y que el 2018 pues sea mucho mejor que este año que se está yendo, el 2017. Y estaremos juntos nuevamente. Encantado. Fernando Espinosa Neira, que gentilmente está aquí para ofrecer también sus conocimientos. Bueno, nos despedimos en la otra calle de la medalla, porque ya viene el mundo en 10 minutos. Gracias. Entrevista con nuestro invitado del día de hoy, a quien agradecemos bastante su presencia. Señor Fernando Espinosa Neira nos ha ilustrado de una manera excelente y esperamos tenerlo en alguna próxima oportunidad. Bueno, comenzamos con las noticias y comenzamos con el fútbol. Harry Sánchez, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos los amigos de su programa La Otra Cara de la Medalla, aquí en Cora RTV. Hablando un poco de contexto internacional, lamentablemente cayó Flamengo, ¿no? Con Miguel Trauco ante Independiente. Sí. Que pasó con un poquito extraña Flamengo a Guerrero, ¿no? Sí. Lamentablemente es un equipo que, como la selección peruana, se acostumbró a jugar con un delantero de punta como Pablo Guerrero. Y bueno, perdió una oportunidad y vamos a ver qué pasa con Paolo también, porque después de esto también el Flamengo estará apurado por ver su situación, ya que ha perdido un campeonato, ¿no? Y es una situación un poco incómoda para el club. Es incómodo, y el entrenador de Flamengo en una conferencia de prensa dijo lo siguiente: se extrañó a Paolo Guerrero, ¿no? Y en realidad se extraña a Paolo Guerrero en la cancha. Es la pieza fundamental que tiene no solamente el Flamengo, sino lo tiene la selección peruana. Es el 9 que uno necesita de cajón, ¿no? De cajón tiene que estar ahí. Entonces esperemos que se pueda solucionar esto, el problema de Guerrero, ¿no? Ya no puede jugar ya ni para la selección ni para el Flamenco. Los abogados están haciendo todo lo posible, todo lo que humanamente está en sus manos, ¿no? Y ojalá que se pueda resolver. Es un poco difícil, pero vamos a ver qué es lo que pase, que sea positivo. Y igual el equipo tampoco no depende de un solo jugador. En el rumbo al mundial tiene que acostumbrarse a jugar colectivamente, ¿no? Sí. Y tenemos otra información. Terminó Copa Federación, pasando ya a otro tema, Copa Federación 2017, teniendo ya un campeón
Alianza Lima, bueno, la U fue campeón en el acumulado, ¿no? Y ayer se jugó un partidazo para definir el campeón de la categoría 2004. Universitario con 27 y Alianza Lima con 27 tuvieron que jugar un partido extra, cosa que no se había visto, y bueno, este partido fue realmente interesante. Lamentablemente para los cremas cayeron 3-0 y los goles vinieron muy rápidos, ¿no? Pero bueno, ¿qué se puede hacer? El fútbol es así. Y justamente tenemos JJ, el CD tenemos lo que pasó en un clásico, porque este fue el segundo clásico que se jugó. El primero fue en la fecha número 13, más o menos, y tenemos a ver, JJ, lo mejor de la fecha 13. Igual, Rodrigo, igual que ellos.
solamente las caras en un extra. Ese partido, ¿no? Sí, ese partido quedó 3-2. Fue en la cancha de la U, en la Bidú, y estuvo muy candente, ¿no? Los partidos en realidad de los menores son los más interesantes, ¿no? Y bueno, Pablo Bengochea habló durante sus vacaciones en Uruguay. El técnico habló sobre cómo le fue y cómo hizo, ¿no?, para que Alianza Lima fuese campeón. Una de las cosas que habla es que con mucho esfuerzo, ¿no? En realidad Alianza tenía jugadores que no brillaban mucho. Después empezó a mostrar un tipo de juego, pero no como que no brillaron tanto, no fue para mí la Alianza campeonó, pero ha sido un campeón un poco, podemos decir, un poco sin darme del sabor de íntimo, ¿no? Que siempre está acostumbrado al buen fútbol, a la picardía. Esta vez ha sido un poco más esquemático, más resultadista, y bueno, consiguió su fin, ¿no?, su objetivo, que fue campeonar. Pero claro, ¿no?, es uno de los pocos alianzas que no juega para las tribunas, ¿no? Y, bueno, tenemos el estilo de Bengochea, ¿no?, que es el que se ha priorizado, ¿no? Pero tiene que reforzarse para lo que se viene, que es la Copa Libertadores, ¿no? Igual todos los equipos que van a participar se tienen que reforzar, ¿no? El primer equipo que va a participar también es el Universitario de Deportes, y vamos a ver qué es lo que pasa con la U también, porque es el primero que va a jugar. Y justamente hablando del Universitario de Deportes, nos ha llegado una información que se está arreglando la situación de la U para que pueda fichar gente para el 2018, y yo espero realmente que esto de verdad suceda, porque la U no tiene jugadores que se puede decir que de jerarquía, ¿no? Uno que otro, sí, ¿no? Tenemos al Mundo Rodríguez, ¿no? Al Pana, que no se le vio, esperábamos otra forma de juego del Pana, ¿no? Más de Laurich, ¿no? Pero no se le vio mucho. Se renovó contrato para Juan Manuel Vargas, entonces como que el equipo tiene que mejorar. La U tiene que empezar a ver mejoras, no quedarse, no mantenerse en una misma línea. Lamentablemente la U no ha podido fichar y tuvo que renovar, ¿no? Renovar. Pero ahorita el equipo se mantienen los jugadores, excepto que Alexis Gómez, que se va al Atlas, ¿no?, que es uno de los posibles jugadores que migren. Después el equipo va a seguir siendo el mismo. Claro, no sé por qué Juan Vargas sigue, ¿no? La verdad que no me ha convencido para nada su desempeño, dado que ha sido un supuesto refuerzo de nivel, pero que no lo ha demostrado. Sabemos que Juan ha bajado su nivel. Bueno, es un jugador que está en la casa, es de la casa, pero no era para que continúe. Claro que sí. Y por último nos queda la noticia del Chino Rivera, que se va a Deportivo Municipal. Es el nuevo entrenador, y Oscar Ibáñez de Real Garcilaso. Estos dos técnicos tienen su trayectoria y esperamos porque hagan un buen papel. Los nuevos entrenadores, ¿no? Chino y Ibáñez, ¿no? Vamos a ver qué pasa con eso, y esperemos pues que venga lo bueno, que se viene ya lo más pronto, que es la Copa Libertadores, y que los equipos peruanos se refuercen con todo. Así es. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. No se olviden de poder comunicarse con nosotros en nuestra página oficial, La Otra Cara de la Medalla,
prensa, radio y televisión. Ahí podrá ver no solamente la entrevista a Fernando Espinosa Negra, sino a muchos, a Douglas Salazar Dingley, a muchos que han pisado este programa, han estado aquí, han sido parte del programa. Entonces vamos pues nos pueden visitar, nos pueden dar ver todo nuestro contenido y bueno, espero que el bloque deportivo, ¿no? y el bloque deportivo, ahí estamos muchas gracias, Harry, por estar aquí. Entonces, bueno, ¿qué nos queda? Despedirnos hasta el próximo jueves, cuando usted por las ondas de Radio Cora TV pueda disfrutar de un programa más de La Otra Cara de la Medalla.